Cuentoaventuras.com presenta Pedro el Conejo, por Beatriz Potter. Había una vez 4 conejitos que se llamaban Flopsy, Mopsy, Colita de Algodón y Pedro. Vivían con su madre en un banco de arena debajo de la raíz de un gran árbol de abeto. Ahora, mis queridos, Dijo la señora Coneja una mañana. pueden ir a los campos alrededor, pero no se metan al jardín del señor McGregor. Su padre tuvo un accidente ahí y fue metido a un pie por la señora McGregor. Ahora vayan a jugar y no se metan en problemas. Voy a salir. Entonces la señora Coneja tomó una canastita y una sombrilla y cruzó el bosque hacia la panadería donde compró 5 bolillos. Flopsy, Mopsy y Colita de Algodón, que eran conejitos muy obedientes, fueron al campo a juntar frambuesas. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, vamos! Pero Pedro, que era muy travieso, corrió derecho al jardín del señor McGregor y se metió por debajo de las rejas. ¡Mira! ¡Qué ricos sembríos! Primero se comió unas lechugas, y después unos frijolitos, y después unos rábanos, y después se sintió algo enfermo. ¡Ay, mi pancita! ¡Ay, ay, ay! Entonces se fue a buscar un poco de perejil, pero al darle la vuelta a un sembrío de pepinos, se topó con el señor McGregor. ¡Ay, nanita! El señor McGregor estaba arrodillado plantando repollos, pero brincó y corrió detrás de Pedro, gritando con un rastrillo en mano. ¡Detente, ladrón! Pedro estaba muy asustado. Corrió por medio de todo el jardín, ya que había olvidado la salida de regreso por la reja. ¡Ay, ya me perdí! ¡Ya me perdí! Pedro perdió uno de sus zapatitos por los repollos y otro en medio de las papas. Después de perderlos, corrió en 4 patas y fue más rápido. Tanto que hubiese escapado si no hubiese sido por sus botones que se atraparon en una red. Los botones eran de su saquito azul muy bonito y elegante. ¡Oh, no! ¡Este es mi fin! ¡Oh, no! Pedro se dio por perdido y empezó a llorar unas lagrimitas. Pero su llanto fue escuchado por unos amigables pajaritos que lo animaron a escapar. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Pedro, escapa! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Tú puedes! ¡No te des por vencido! ¡Piu, piu, 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 piu! En eso el señor McGregor llegó donde estaba la red. Pero en ese momento Pedro se salió de su saquito apenas escapando. ¡Más vale mi vida que un saco! Y corrió entrando a un cobertizo de herramientas, brincando dentro de una lata. Hubiera sido el escondite perfecto si no fuera porque estaba lleno de agua. ¡Ay, ya me mojé! El señor McGregor estaba seguro que Pedro estaba escondido en algún lugar en el cobertizo. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está ese conejito? A lo mejor debajo de esta maceta. O esta. O esta. O esta. En eso, Pedro estornudó. ¡Achú! ¡Ahí estás! El señor McGregor lo empezó a seguir tratando de pisarlo. Pero Pedro brincó por una ventanita que era muy pequeña para el señor McGregor. Ya cansado de perseguirlo, el señor McGregor regresó a su trabajo. Pedro, cansado, se sentó a descansar. Temblaba de miedo y preocupado por no saber a dónde ir. Además, mojado por esconderse en la lata llena de agua. ¡Uy! ¡Estoy empapado! ¡Quiero ir a casa! Después de un rato, ya tranquilo, empezó a dar brinquitos no muy rápido buscando la salida.
Encontró una puerta, pero no había espacio para pasar por debajo. ¿Dónde está la reja? Un viejo ratón entraba y salía, cargando chícharos y frijoles debajo de la puerta para llevarle a su familia en el bosque. Pedro le preguntó: «Señor ratón, ¿sabe dónde está la reja?». Pero el ratón tenía tan grande chícharo en la boca que no se le entendió nada. Y se fue. «¡No, no se vaya! ¿Qué voy a hacer?». Entonces buscó el camino por medio del jardín, donde encontró una pequeña laguna donde el señor McGregor llenaba sus cubetas. Una gata blanca se encontraba en la orilla viendo a un pececillo. Estaba sentada muy callada, solo su cola se movía de repente. Pedro pensó mejor en irse sin hablarle, ya que sabía acerca de gatos por medio de su primo el conejito Benjamín. «Mejor me voy». Se regresó hacia el cobertizo, pero de repente, cerca de él escuchó el sonido de un azadón. Pedro se escondió debajo de unos arbustos, pero como no pasó nada, se subió a una carretilla y se asomó. Lo primero que vio fue al señor McGregor sacando cebollas. Su espalda estaba volteada hacia Pedro y enfrente de él se encontraba la reja. «Ahí está la salida». Pedro se bajó de la carretilla con mucho cuidado sin hacer un ruido y empezó a correr lo más rápido que podía por un caminito detrás de unos arbustos. El señor McGregor lo alcanzó a ver en la esquina. ¡Hey! Pero a Pedro no le importó y salió bajo la reja, donde por fin estaba a salvo en el bosque fuera del jardín. Se escapó ese conejito, pero aunque sea me quedé con su saquito y zapatitos. Se los pondré al espantapájaros. Pedro no dejó de correr ni volteó hacia atrás hasta que llegó a su hogar debajo del árbol. ¡Fiu! Estaba tan cansado que se acostó en la arena y cerró sus ojos. Su mamá estaba muy ocupada cocinando y se preguntó: ¿Dónde estará la ropa de Pedro? Ya es el segundo saco y par de zapatos que pierde. Me da mucha pena decir que esa noche Pedro no se sentía muy bien. Su madre lo acostó en su camita y le hizo un té de manzanilla. Ten, Pedrito, una cucharadita antes de dormir. Gracias, mami. Pero Flopsy, Mopsy y Colita de algodón cenaron pan, leche y frambuesas. ¡Delicioso! ¡Sí, qué rico! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Música: Kevin MacLeod. Narración: Gastón Morino.